en columnas de mármol blanco que adornaban el templo, el santuario a la diosa Atenea. Y Pablo dice, veo que son muy religiosos. No les dijo son cristianos, les dijo son muy religiosos. Yo creo que lo mismo diría si viniera hoy en día. La semana que viene el líder más grande del mundo cristiano a América. Viene a los Estados Unidos y se va a reunir en una iglesia que yo tuve el privilegio de visitar hace unos meses atrás en Nueva York, y va a estar también en Washington. Y esa iglesia, igual que en antaño, está llena de imágenes. No les llaman dioses hoy en día, pero les llaman santos. Santos. Y la gente les prende veladoras, les reza, se postra delante de imágenes de mármol, de yeso, de madera, de plata, adornadas con oro, con vestiduras hermosas, con coronas de oro, pero al fin y al cabo, pedazos de piedra todavía adoran a esos dioses. Oh, no les llaman dioses, les llaman santos, pero les rezan. Cuando la palabra de Dios dice que al único a quien tenemos que adorar es a quién. Y Jesucristo nos enseñó a orarle a quién. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Pablo dice, son muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar, el cual tenía esta inscripción escrita. Interesante, Pablo les captó la atención hablándoles de lo que él había visto y les dijo, cuando pasaba por ahí, vi un altar. Y en ese altar tenía esta inscripción escrita. ¿Y qué decía la inscripción? Al Dios no conocido. Ahora los griegos, los ateneos, eran tan religiosos que tenían un Dios distinto para cada día del año, 365 dioses diferentes. Y como si eso no fuera suficiente, por las dudas que se les hubiera pasado por alto a algún dios, hicieron una estatua y un altar dedicado al Dios no conocido. Por si nos faltó alguno, ahí está la estatua para él también. Al Dios que ni siquiera lo conocemos, pero también tiene su estatua. Y Pablo les dice, de ese Dios que ustedes no conocen, les vengo a hablar yo. Les vengo a hablar del Dios que hizo el mundo. Fíjense, estamos leyendo en el versículo 23. A ese Dios que vosotros adoráis sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. No es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues es Él el que da a todos vida y aliento y el que sustenta todas las cosas. Y de una sola sangre ha hecho a todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Les ha prefijado el orden de los tiempos, los límites de su habitación, para que lo busquen, para que busquen a Dios, si de alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Qué bonito que les habló de ese Dios que hizo el cielo y la tierra, ¿verdad? Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Alabado sea su nombre. Siendo, versículo 29, pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, o escultura de arte y de imaginación de hombres. Pablo se fue derecho y les puso el dedo
en la llaga. Les dijo, ¿ustedes se creen que el Dios que creó los cielos y la tierra lo podemos nosotros representar a semejanza nuestra? ¿Como una obra de arte? Ya sea de oro, de plata o de mármol, de piedra. ¿Escultura de arte? No piensen que el Dios que ni siquiera habita en templos hechos de manos va a ser representado por un pedazo de piedra. Dios, versículo 30, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ¿qué dijo Pablo? Que eso de adorar a imágenes era una ¿qué? Era una ignorancia. Ellos tenían todo tipo de imágenes, aún al Dios que no conocían. No fue que Él los quiso ofender, pero les dijo, así como ustedes reconocen que tienen ignorancia sobre un Dios que no conocen, el Dios que hizo los cielos, Él disculpa el tiempo de vuestra ignorancia, pero ahora, dice, manda a todos los hombres en todo lugar que se ¿qué? Que se arrepientan por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. ¿Qué ha establecido Dios? Ha establecido un día del juicio. Y en ese día Él juzgará a los seres humanos con justicia. ¿Y quién va a ser el que va a juzgar? Sigan leyendo. Dice, el Dios que hizo los cielos y la tierra ha establecido un día en que va a juzgar a todo el mundo con justicia por medio de aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ahora notaron que el que va a juzgar el mundo va a ser ¿quién? Jesucristo. Él va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Y dice que el Dios que hizo los cielos va a juzgar al mundo a través de ese varón. ¿Notaron que le llama un qué? Un varón, un hombre, un ser humano. Todavía en el día de hoy, cuando Él venga a juzgar, va a venir en forma de varón, de hombre. Va a traer en sus manos las pruebas de su sufrimiento y su muerte por nosotros. Las pruebas de su sacrificio por nuestra redención vendrán en sus manos, en sus pies y en su costado. Y hasta le preguntarán, ¿qué son esas heridas que tienes en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en la casa de mis amigos. ¡Qué tremendo! Ahora, aquí dice que Él va a venir a juzgar. ¿Saben que la Biblia dice que Cristo es el que va a juzgar a este mundo? Vamos ahora al Evangelio según San Juan, un poquito antes de Hechos, en el capítulo 5. San Juan, en el capítulo 5. Dice allí en el versículo 21 en adelante. San Juan capítulo 5, versículo 21 en adelante. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio ¿a quién? Al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. De cierto os digo,
El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, porque ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que la oigan, ¿qué? Vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad para hacer ¿qué cosa? Juicio. Por cuanto Él es el Hijo del hombre. No os maravilléis de esto, versículo 28. Porque vendrá la hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. ¿Cuántos van a escuchar la voz del Hijo de Dios? Todos los que están ¿dónde? Entonces, ¿dónde están los muertos? Ahí dice, todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Cómo entonces la gente dice que cuando uno se muere, si fue bueno, se va a dónde? Al cielo. ¿Qué no dicen? El hermano que era tan bueno, y después de muerto todos son buenos, ¿verdad? El hermano que era tan bueno, allá está en la gloria alabando al Señor. ¿Qué no dice así la gente? Pero Jesús dijo, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno, ¿saldrán a qué? A resurrección de vida, versículo 29. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de ¿qué? ¿Cuántas resurrecciones hay entonces? Una es para vida y la otra es ¿para qué? Para condenación. En una van a resucitar los que hicieron lo bueno y en otras van a resucitar los que hicieron lo ¿qué? Lo malo. Una es para vida y la otra es para condenación. Ahora, una pregunta muy sencilla. Si fuera cierto que cuando una persona se muere, se va al cielo a estar con el Señor, si fue bueno, y si fue malo, ¿a dónde se va? La gente dice, se fue derechito al infierno. Porque era muy malo, ¿verdad? Entonces, ¿a qué va a venir Cristo a juzgar a los vivos y a los muertos si ya están juzgados? Si ya están en el cielo o ya están en el infierno. Si ya están gozando con Él, ¿a qué va a venir Él a juzgar a los vivos y a los muertos? ¿Cómo dice ahí que cuando Él venga a juzgar, todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios? Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Entonces, si estuvieran allá con Él, ¿cómo va a decir oirán su voz? ¿No la oyen todos los días a su voz? ¿Por qué dice los que están en los sepulcros oirán su voz? ¿Que no están los muertos en el cielo? Y si hicieron lo malo, dice que van a resucitar para condenación. ¿Cómo pueden estar ahorita en el infierno si todavía no han sido juzgados? A ver, pónganse a pensar por un momento, ¿a qué va a venir Cristo a juzgar a los vivos y a los muertos? Y lo leímos, que la palabra de Dios dice que Él va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación cuando venga en su reino. ¿Se acuerdan lo que vimos anoche? Mateo 25:31, cuando el Hijo del Hombre venga en su reino y todos los santos ángeles con Él, entonces se juntará delante de Él todas las naciones.
Se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como el pastor aparta las ovejas de los cabritos. Y dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Se acuerdan? Porque tuve hambre y me disteis de comer, y tuve sed y me disteis de beber, y estuve desnudo y me cubristeis, estuve enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Y dice que los justos le dirán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿O te vimos sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos enfermo y te curamos? ¿O estabas en la cárcel y te visitamos? ¿Cuándo? Y el Señor les va a responder: por cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Y entrarán ellos al reino de su Padre. Busquen por favor Mateo 25. Versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ahí es donde les dice: vengan a heredar el reino que está preparado para vosotros. ¿Se acuerdan que ayer leíamos que Jesús, cuando se fue, dijo: voy a preparar lugar para vosotros? Y cuando me fuere y os haya aparejado lugar, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cuando Él venga en su gloria, acompañado de sus ángeles, les va a decir a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Cuándo es que van a heredar el reino de los cielos? ¿Cuándo? Hasta que Él venga a juzgar a los vivos y a los muertos. Ahora miren lo que les va a decir a los de la izquierda. Versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, y tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis. Estuve enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Y entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Cuándo entonces es que vamos a recibir la recompensa? Hasta la venida del Señor. ¿Cómo entonces la gente dice que cuando uno se muere, se va a la gloria a estar con el Señor o se va al infierno a quemarse? Si ahí dice que Él los va a echar al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, después de que los haya juzgado. Qué confusión que tiene la gente, ¿verdad? Y toda esa confusión viene de las doctrinas falsas. Miren, por hace siglos
que la iglesia madre, la iglesia popular, ha estado enseñando que hay un lugar que se llama el purgatorio, y otro lugar que se llama el infierno, y otro lugar que se llama el limbo, y otro lugar que se llama el cielo. ¿Cuántos lugares hay donde van los muertos? 4. El cielo, el purgatorio, el limbo y el infierno. Pero resulta que ahora este nuevo papa acaba de decir, hace unos meses atrás, que ya la iglesia no va a enseñar como dogma el limbo. ¿Saben lo que es el limbo? Según la doctrina católica, los que murieron en pecado, pero no pecado mortal, sino pecado venial, eso no está en la Biblia, eso de pecado venial y pecado mortal. Para Dios pecado es pecado. Pero bueno, les digo lo que dice la doctrina católica. Los que mueren en pecado venial no van al infierno, sino que van a un lugar que se llama el purgatorio y ahí purgan o pagan sus deudas y entonces pueden salir del purgatorio si le rezan muchas oraciones y les hacen muchas misas. Y cada una de esas misas cuesta ¿qué? Dinero. Quiere decir que cuanto más dinero tiene, más misas le hacen, más rápido salen del purgatorio. Qué tremendo, ¿verdad? El que tiene más dinero tiene más oportunidad de salir más rápido de la quema. Nosotros nos reímos, pero millones de personas creen eso y han sido enseñados de esa manera. Y también les enseñaron que el limbo es un lugar de eterna oscuridad, donde van las almas de los niños que murieron sin ser bautizados. Fíjense, si un niño se muere y no está bautizado, la doctrina católica dice que se van al limbo. Y el limbo es un lugar de eterna oscuridad. Nunca van a ver la visión beatífica de Dios, nunca van a poder ver la luz de Dios. Siempre van a deambular en oscuridad. No es como el infierno, porque en el infierno se están quemando. No es como el purgatorio, porque allí tienen que sufrir. Aquí ni sufren, pero tampoco gozan. Simplemente están en un lugar de oscuridad. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Ahora, esta es una doctrina muy horrible, porque hace de Dios un Dios malo. Yo les pregunto, ¿qué culpa tiene un niño recién nacido si se muere y no lo bautizaron? ¿Tiene la culpa él? En primer lugar, ni pidió nacer. Segundo lugar, ni sabe, ni entiende. En tercer lugar, si no lo bautizaron fue porque sus padres no cumplieron. En todo caso, si alguien tienen que mandar al limbo, serían los padres que no lo bautizaron. Pero ¿por qué al niño inocente? Bueno, según la doctrina católica, eso es el limbo. Ahora resulta que Benedicto XVI acaba de declarar que la doctrina del limbo ya no va a ser más enseñanza católica. Por algo será, ¿verdad? Porque no tiene base en las Escrituras. Pero ¿por qué no quitan también la doctrina del purgatorio? ¿Dónde está en la Biblia el purgatorio? ¿Ustedes leyeron en alguna parte que Cristo o los apóstoles enseñaron que hay un purgatorio? No está en la palabra de Dios. Ahora, la Biblia sí enseña que los malos van a ser echados en el fuego del infierno. El infierno sí está mencionado en la Biblia, pero no dice que es un infierno que se está quemando ahora y al momento del morir los malos van al infierno. Ahí dice que cuando Cristo venga a juzgar a los vivos y a los muertos, entonces los que hicieron lo malo van a resucitar para ser condenados. Vamos a leer sobre ese juicio en Apocalipsis, capítulo 20.
Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Dice, vi un gran trono blanco, Apocalipsis 20, 11. Vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró ya para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. ¿Quiénes estaban de pie en la presencia de Dios? Los muertos, pequeños y grandes, delante de Dios. ¿Y por qué estaban los muertos en pie? Porque habían ¿qué? Resucitado. Ya leímos que Jesús dijo, cuando el Hijo del Hombre venga a hacer el juicio, todos los que están en los sepulcros oirán, su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. Ahora aquí vemos a los muertos, de pie delante de Dios. Y los libros fueron abiertos. Versículo 12. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus ¿qué? Según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades, el infierno, entregaron a los muertos que había en ellos. Ahora aquí es interesante, porque algunos dicen, ahí está, ahí dice que los muertos que están en el infierno van a ser entregados. ¿A quién van a ser entregados? Bueno, aquí dice, el mar entregó a los muertos, y la muerte entregó a los muertos, y el Hades entregó a los muertos. La palabra Hades quiere decir el sepulcro, pero lo traducen como infierno en algunas Biblias, y ahí viene la confusión. Porque lo traducen como infierno, la gente dice, ya ven, y como para nosotros el infierno es el infierno de fuego, viene esa confusión. En realidad dice, los que están en los sepulcros van a volver a la vida. Y fueron juzgados por las cosas, cada uno según lo que estaba escrito en los libros. Y la muerte, versículo 14, y el Hades, el sepulcro, fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahora, mi amigo, mi amiga, va a haber un infierno. Va a haber un lago de fuego. Y en ese lago de fuego van a ser lanzados todos aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Mi pregunta para ti en esta hora es, ¿se halla tu nombre escrito en el libro de la vida? Porque si tu nombre no está en el libro de la vida, dice aquí que todos los que no se encontraron sus nombres en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Ayer vimos que en la venida del Señor Jesús, los muertos van a ser